Hermanos, que Dios le bendiga. Vamos a darle inicio o continuidad a lo que es el estudio que estamos llevando a cabo con relación a lo que es la ideología de género bajo la lupa, y con el tema que estamos tratando es la ideología de género en los tiempos del fin. Estamos dándole continuidad. Estamos en la sección del Antiguo Testamento, donde iniciábamos el día de ayer con la primera sección de esta parte de ideología de género en el Antiguo Testamento, y usábamos la primera sección de el pecado en los tiempos de Noé, donde estábamos hablando de Génesis capítulo 6. Desde sus primeros dos versículos nos enfrascamos en esos dos para poder dar la idea de la maldad que se había derramado, la abominación que se había desplazado desde los tiempos antiguos, plasmado en los tiempos de Noé. Entonces vamos ahora nuevamente a lo que es continuar con esto del Antiguo Testamento, y vamos a ver qué vemos en otra escena, qué sucede en otras ciudades, qué está pasando. Estamos viendo que en esta sección nos toca hablar sobre unas ciudades que eran muy conocidas, o que son muy conocidas tanto por el ámbito cristiano como el ámbito secular. Y no es nada más y nada menos que las ciudades de Sodoma y Gomorra. En estas ciudades vemos que han sido utilizadas, han hecho películas, han hecho historias, tanto como le dije ya, cristianas como no cristianas, donde se toma incluso a estas ciudades como ejemplo de depravaciones, ejemplo de desorden de género y para así decirlo, sexuales. Entonces, esta cita bíblica que vamos a estar tomando en este día es sobre Génesis capítulo 19, y esta historia se basa desde el primer versículo hasta el versículo 29. Vamos a estar leyendo unos cuantos de estos versículos hasta donde podríamos trabajar de manera más suelta con relación a la transgresión y cómo vivían aquellas personas de aquella ciudad. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios la leeremos a partir del versículo 1. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo Lot, se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y aquí ahora dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal mal o tal maldad. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ella como bien os pareciese. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Bien, hermanos, antes de hablar o dar más detalles con relación a estos eventos, hablemos un poco sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, Sodoma y Gomorra eran habitadas por lo general por cananeos. Según Génesis capítulo 10, versículo 19, estaban ubicadas en el extremo sudoeste del territorio cananeo. Entonces, Génesis capítulo 14 narra los escasos sucesos que tenemos de su historia política.
Sus reyes, después de pagar un tributo por 12 años a Kedorlaomer, nombre extraño, Kedorlaomer, este era rey de Elam, ellos se rebelaron contra este rey. Entonces este rey, Kedorlaomer, después con otros 3 reyes en el 14º año, vino y derrotó a estos en el valle de Sidín. Y entre los cautivos se llevaron a Lot. Y entonces cuando eso, Lot vivía en Sodoma. Y ahí se dice la historia que Abraham corrió a rescatarlo. Entonces, en base a esa historia, la ubicación que tiene Sodoma y Gomorra en ese entonces había sido un asunto muy discutido, en el cual todavía hoy en día con exactitud no se encuentra un punto exacto de estas ciudades. Pues bien, hermanos, la mayoría de estos críticos modernos se deciden por el lado meridional, mientras la pequeña Zoar se ubica entre lo que sería la actual orilla del mar y las montañas de Moab. Entonces las otras ciudades seguramente estaban situadas circundantes al área que hoy está sumergida en la parte de lo que sería el sur del Mar Muerto. Entonces hay otras investigaciones submarinas efectuadas en dicha zona que parecen haber hallado restos de esta ciudad. Entonces en esa región que está al sur de la península de El Lisán, se extendía de manera gigantesca o indudablemente el fértil valle de Sidín, regado allí por las 5 corrientes que hoy fluyen del este y el sudeste hacia ese lugar. Entonces en Génesis capítulo 14, versículo 3, hace lo que es como un paréntesis para mostrar que el antiguo valle de Sidín fue más tarde cubierto por el mar salado, lo que se conoce como el Mar Muerto. Entonces el texto de Ezequiel, versículo 46 de su capítulo 16, confirma también que el sitio meridional de Sodoma y Gomorra, es decir, son diferentes como vertientes que hacen como alusión a un punto más cercano, pero hay una de las partes que es la más certera y que dice que Sodoma estaba al sur de lo que después se conoció como Jerusalén. Entonces es al sur donde hay mayores probabilidades de hallar vestigios de un gran fuego, como por ejemplo en la zona sur de Hebrón, la montaña de Jebel Usdum, o sea, montaña de Sodoma, que posiblemente persevera en el nombre de la antigua ciudad destruida que se hallaba en el sur. Entonces es importante que nosotros destaquemos esta parte de la ubicación, donde estaba, por quién estaba compuesta, para nosotros conocer las raíces de estas personas. Nosotros reconocemos y vemos el pecado, pero el pecado siempre tiene un origen. Y el origen del pecado proviene muchas veces de los problemas culturales que existen en los corazones de la gente. Y esos problemas culturales se transmiten de manera a veces hasta acérrima. Es tan tal el problema cultural que tanto cultural como moral y social se transmite de tal manera que crea una costumbre. Y eso es lo que quieren hacer las grandes organizaciones hoy en día. Las grandes organizaciones hoy en día quieren tratar de inmiscuirse en los puntos primordiales de la sociedad para cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma conductual, empezando por el eje principal de esos cambios. ¿Quiénes? Los niños. Y hoy en día vemos cómo lo que es la ideología de género se ha calado hasta lo más profundo de los grandes ejes. Usted dirá, sí, nosotros conocemos que entre las grandes hegemonías, los grandes políticos, existen personas que tienen estos principios arraigados, pero no se vaya más lejos. Ahora mismo, una de las entidades de organizaciones con relación a lo que es la educación, la orientación y la paz y la unión de todas las naciones, conocida como la ONU, tiene movimientos que antes eran conocidos como movimientos secretos y que muchos de estos han salido a la luz y están a plena luz del día. ¿Por qué?
Porque hoy en día, esto lo que es la ideología de género, ha dado una puerta abierta para que ciertas costumbres e ideas que estaban antes calladas sean en la punta de lanza, sean la columna principal para transmitir sus enseñanzas corruptas y diabólicas, donde ellos centran en el punto principal de esta ideología de género, del posicionamiento de la mujer, porque se dice que la mujer ha sido pisoteada por generaciones y generaciones, y esta idea de querer ayudar y darle posición a la mujer está permitiendo de que estas cosas comiencen a cambiar cada uno de los puntos esenciales. Entonces, hablando de lo que es orígenes, principios, nosotros nos preguntamos, así como esta gente Sodoma y Gomorra, que estaban compuestas por gente que eran de estos cananeos, esta gente que venían con sus costumbres, con sus dioses, con sus raíces, esta gente tenían el corazón entenebrecido por cada una de sus raíces que venían desde antes. Entonces, ¿cómo nosotros permitimos que esas cosas lleguen a nosotros? En primer lugar, no sé si muchos de los que están aquí logran conocer o habían hablado, escuchar, habían oído de lo que era la segunda o lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En esto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio cara a cara contra lo que fue el bombardeo de Pearl Harbor por los japoneses. Luego se vio envuelto en esta guerra europea, en el cual tuvo que participar y tomar parte y carta en el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Para poder ganar y poder vencer sobre esta guerra, tuvo que aliarse a lo que se conoce como, o se conocía como, la Unión Soviética. Y se dice que allí fue donde comenzó la peor pesadilla de los Estados Unidos. Entonces, unirse a esta facción fue un poquito complicada, ya que sin la ayuda del URSS no habían podido conquistar o conseguir la victoria sobre el imperio nazi, que estaba ganando mucho apogeo. Entonces esto provocó que el comunismo se introdujera a nivel mundial. Entonces de ahí comenzó a partir, y con la Guerra Fría, con su polarización ideológica global, trajo aquí lo que es la expansión cultural de lo que es el marxismo y el posmarxismo, costumbres y raíces rusas, donde podemos ver en este contexto que es que tenemos que ubicar la llamada ideología de género. Entonces este conflicto en el momento que se provocaba, el marxismo comenzó a expandirse, y había un conflicto que existía en el momento en que era la burguesía y el proletariado. Entonces de ahí comienza todo ese origen de forma táctica, comienza a introducirse, porque esta alianza trajo como consecuencia permitir esas ideologías comenzaran a entrar. Entonces a mediados del siglo XIX comienzan a surgir voces que tomaban como base la marxista interpretación dialéctica de la historia, pero con una diferencia en su análisis de las dos clases en conflictos. Marx comenzó así a plantear que la historia se movía por dialéctica y que las dos clases en conflicto en el momento eran burguesía y el proletariado. Pero entonces se llegan a plantear de que Marx tenía razón en decir que la historia siempre es dialéctica, pero que se equivocó en juzgar la clase en conflicto. Y en verdad dicen que el conflicto histórico principal no va a ser entre proletariado y burguesía, como lo planteaba Marx, sino entre varón y mujer. La mujer es la clase que siempre ha estado sometida y que debe hacer su revolución para conquistar todos los derechos. Y surge así los feminismos como hijos del marxismo. Todo esto tiene un origen que de forma silente ha venido desarrollándose, ha venido trayendo tras sí una cultura que viene de un origen desconocido para la nación de Estados Unidos y comienza a mezclarse. Hoy en día
Estados Unidos es uno de los promotores principales de estos movimientos. Estados Unidos se ha convertido en la punta de lanza de la ideología de género y está tratando de transformar los principios que antes predominaban como cristianos en los Estados Unidos, dándole paso a cada uno de estos movimientos diabólicos. Por eso es bueno comenzar a estudiar la historia. ¿Qué nos trae la historia para poder hablar de los últimos tiempos y de lo porvenir? Entonces, para tener una clara idea de cada uno de estos puntos, comenzamos a citar estas frases. Entonces, ¿cómo vivían estas ciudades? ¿Qué tenían estas ciudades en común en los últimos tiempos? ¿Qué enseñanza devocional obtengo yo a través de esta palabra que el Señor me trae? Y esta palabra que el Señor me trae, ¿cómo es hoy en día tomada? ¿Cuáles son los puntos de vista que existen? Hay muchos y varios intentos de interpretación exegética del capítulo 19 con relación a Sodoma y Gomorra. Que estos textos, incluso más clásicos para lo que es el rechazo de la homosexualidad o la ideología de género, tradicionalmente se ha asociado a la causa de destrucción de Sodoma y Gomorra con el pecado contra la naturaleza, que toma así su nombre de este relato conforme a lo que nosotros vimos plasmado y por qué Dios destruyó a esta gente, y de ahí viene el término incluso de sodomitas o sodomía para referirse a lo que hoy llamamos homosexualidad o también conocido como ideología de género o LGBT, donde en el LGBT están las diferentes ideologías de género contraria a lo que es el sentido de la naturalidad de Dios. Entonces, todo esto lo que hace es contrarrestar la ideología divina, que es el término que se debe utilizar, ideología divina, correcta, conforme a la palabra, para traer una ideología diabólica. En vez de ideología de género, se le debe llamar ideología diabólica, ya que trata de cambiar y llama a lo que es correcto y bueno como malo, y a lo malo bueno. Entonces, eso es lo que describe la palabra. Eso es lo que describe la palabra. Entonces, yo quiero que nosotros veamos las perspectivas que hay dentro del pueblo del Señor y dentro de los que supuestamente se hacen llamar pueblo del Señor. Porque hay muchas interpretaciones o muchos intérpretes de la Biblia que pertenecen a corrientes supuestamente cristianas, y digo supuestamente porque su ideología es una ideología que es totalmente transversal con la palabra de Dios. Es un asunto que se difiere totalmente con lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando tú le dices a una gente, aquí dice rojo, y esa gente por más que quiere y se mete en su cabeza que no es rojo, aunque lo diga, dice azul. Entonces es un asunto que cae de la mata, pero aún así la gente vive con una opinión obtusa en sus corazones. Y yo quisiera que nosotros miremos a unos cuantos de esos supuestos eruditos que han surgido y estas interpretaciones que han sido claramente cuestionadas en los últimos tiempos. Y quisiera que veamos básicamente la opinión de algunos de estos exégetas importantes en el estudio del relato. Y entre unos de ellos están uno conocido de estudios, Jan Hartman. Hay otro que se llama D.S. Bailey, y también el que habíamos mencionado el día de ayer, el mismo McNeil. Entonces, estos tipos de estudiosos metodológicamente iremos contestando algunas de esas preguntas importantes para lo que es la comprensión del texto. Entonces, entre ellas hay una pregunta que se formulan y tratan de expresarla con la palabra del Señor. Y una de las principales preguntas que ellos se hacen: ¿eran los habitantes de Sodoma homosexuales? ¿Eran homosexuales? Incluso Hartman creó lo que era como un cronograma, donde indica que la interpretación clásica que se tiene de esto de Sodoma y Gomorra, este relato se basa en lo siguiente.
A. Dios le tiene repugnancia a todos los degenerados. B. Los degenerados de Génesis 19 son unos homosexuales. C. Dios le tiene repugnancia a todos los homosexuales. Entonces comienza a puntualizar cada uno de esos puntos y sacar una idea con tal de traer su enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que el mayor problema de este silogismo que se ve en estos 3 puntos antes mencionados, que dice el autor, es que la premisa o el punto B es falsa. Para probar esto, hay que estudiar este relato en un contexto literario más amplio, y que en concreto hay que relacionarlo con el capítulo 19 de Jueces, pues los relatos tienen bastante en común. Y según el exégete alemán C. Westermann, dice que podemos hacer una signosis entre estructura de estos relatos. Continuando diciendo, el otro audio se me cortó, podemos hacer como lo que sería una signosis entre la estructura de estos dos relatos. Génesis 19, desde el 1 al 3, y Jueces 19, versículo 15 al 21. ¿Cuál es la similitud de estos dos relatos? Y para eso quiero que leamos las citas bíblicas de estos 2 puntos. Ya leímos Génesis 19, del 1 al 3. Vamos a leer ahora Jueces 19, del 15 al 21. Pero para ello me gustaría leer hasta el versículo 25, desde el versículo 16 hasta el 25, para completar la idea y ver la similitud entre estas dos historias. Dice así Jueces 19, 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba con forasteros en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, y más ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en esa casa, o quien me reciba en la casa. Entonces él le dice: nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. He aquí mi hija es virgen, y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron a aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Entonces, hay una frase que se utiliza en ambos términos, que es la palabra queremos conocerlos, o que nos dejes conozcamos a estos hombres, para que los conozcamos. La palabra aquí conocer es la misma que se utiliza en Génesis cuando dice la Biblia: y conoció Adán a Eva. Este es un término que se utiliza para dar a entender una relación íntima. Entonces, cuando tú dices en el sentido en el sentido social, cuando tú dices yo conozco a esa persona, no solamente es que tú la has visto, sino que tú tienes una relación entre esa persona y tú, o son amigos, o tienen una amistad, o tienen una relación de trabajo, o una relación social.
Entonces el término conocer en el Antiguo Testamento se utilizaba cuando había una relación sexual entre una pareja y otra. Entonces en este término ellos están diciendo en poca palabra, deja que tengamos relaciones sexuales con esta gente, con estos hombres. Entonces si nos fijamos en los dos relatos, se quieren violar al huésped y se ofrecen dos mujeres. Y los hombres de la ciudad niegan la oferta. En el caso de Génesis 19, negar la oferta de las dos vírgenes siempre se ha interpretado como una expresión de la homosexualidad. Pero Hartman, el erudito, él destaca que debemos observar que también los hombres de Gibea, en el capítulo 19 de Jueces, niegan la oferta de las dos mujeres, la hija virgen del anfitrión y la concubina levita. Por lo tanto, los dos hombres de Gibea tuvieron la misma actitud de los de Sodoma, querer tener relaciones con un hombre y rechazar la relación con una mujer. Si interpretamos esta actitud como movida por deseos homosexuales, tendríamos que decir, como se ha manifestado tradicionalmente, que aquellos serían igual de homosexuales que esto. Pero vamos a ver unos argumentos, a ver qué sucede. Si las intenciones, primeramente, si las intenciones de los de Gibea había sido de interpretarlas como deseos homosexuales, entonces ¿por qué el anfitrión y al levita no se le ocurrió sacrificar al criado del levita para satisfacer estas necesidades que supuestamente eran tan específicas? El muchacho debió estar estado allí, incluso es mencionado en los versículos. Tanto en Génesis 19 como en Jueces 19 se sugiere que una parte significativa de la población masculina participó del asalto. Y en Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, según el versículo 4. Y en Gibea, los hombres de la ciudad, según el versículo 22. Entonces, sería absurdo que toda una ciudad sea homosexual. Entonces, estos tipos de argumentos ganan peso y se comprenden a partir de una explicación que hace un especialista llamado Mike Ball, en el cual en el libro de Jueces dice: el fundamento de cualquier violación es el odio, no la preferencia o inclinación sexual. Por eso es que muchas veces la violación homosexual es efectuada por los heterosexuales, es decir, por los que son normalmente sexuales, hombre hacia mujer y mujer hacia hombre. Entonces no vale la pena entrar en detalles sobre estas razones de por qué ese odio se dirigió primero a los varones. Entonces, él dice que mayormente esto viene por un odio hacia el género del sexo, y esto trae como consecuencia una perversidad arraigada por el odio. Entonces comenzamos a ver cada uno de estos dos escenarios similares. Entonces muchos de los eruditos se basan en especulaciones escriturales, diciendo de que una escritura menciona a la otra y da fuerza a la otra para dar a entender de que no necesariamente el acto de Sodoma y Gomorra se está refiriendo al homosexualismo. Entonces, de ahí es que viene la idea de muchos de estos eruditos erróneos de que esto de la homosexualidad es infundado en la actualidad, o es infundado por una mala práctica o por una mala interpretación. La interpretación ha traído como consecuencia que se le adjudique la maldad de aquella nación, porque ellos dicen no es que no eran malos, no es que eran depravados, no que eran gente odiada, pero no eran homosexuales todos ellos. Aquí no se está condenando la homosexualidad, aquí se está condenando la falta de respeto y el abuso que tuvieron estos hombres para con estos invitados. Entonces ellos se agarran de ahí y dicen no eran homosexuales simplemente, porque agarraron y violaron a la concubina. Y si hubieran sido homosexuales, no violan a esa muchacha. Entonces, así mismo quizá pasó en Sodoma y Gomorra, porque eso es inconcebible de que toda una ciudad sea transgénero.
Es decir, que sea los hombres todos homosexuales y las mujeres todas lesbianas. No cabía en la cabeza de nadie. Entonces ellos dicen que no, que eso es imposible, que cómo va a ser. Y se sustentan en esta exégesis errónea para diferir de lo que la palabra de Dios ha venido enseñando con tal de la aberración que existía en aquel lugar. Entonces se dice de que esto puede ser una hipérbole, que no se puede interpretar de manera literal. Y muchos de estos eruditos se sustentan en estos principios para ocultar. Entonces, hoy en día, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo organizaciones que te venden la unión, te venden el pacifismo, te vende la ideología de igualdad, pero por detrás viene lo que es una conducta de engaño. ¿Por qué una conducta de engaño? Hoy en día existen diferentes tipos de organizaciones de enseñanza que han descubierto que la metodología tradicional de enseñanza debe de cambiar. Primeramente, porque, y no me refiero solamente a la enseñanza infantil, sino a la enseñanza por general. Entonces, para tú poder aprender un idioma, ellos han comprendido de que así como un niño aprende un lenguaje, un adulto debe de tomar la misma metodología que se utilizó con el niño. Y han existido diferentes tipos de metodología. Y no hay mejor edad para aprender un lenguaje que la infancia. Y por eso esa ideología la han tomado para inmiscuirse. Y se han metido en las escuelas. Y se han metido en los proyectos. Para muchos que no lo sabían y creen que esto de la igualdad de género, sobre que tú puedes ser normal, como que tú puedes decidir, como que tú puedes elegir, ha llegado a República Dominicana. Y ya en República Dominicana eso se está impartiendo, por si no lo sabían. Porque la igualdad y la ideología de género están en los cuadernillos que se están impartiendo hoy en día con la nueva metodología que se obtuvo, ya que la mayoría de esos cuadernillos es de origen mexicano. Y en México hay incluso entidades que se encargan de transmitir lo que es la ideología de género. Y si usted como padre no se sienta a ver y analizar este tipo de materiales, su hijo está recibiendo una educación directa de este complot de personas que se han encargado de transmitir esta ideología. Y no importa que sea en México, no importa que sea en Guatemala, no importa que sea en República Dominicana, no importa dónde sea el origen, lo importante es que usted y yo tenemos que velar por la educación integral de nuestros hijos. Y como se dice y se conoce, la educación empieza en casa. Y nos estamos durmiendo en los laureles, estamos permitiendo que sea la escuela quien eduque, que sea la escuela quien doctrine, que sea la escuela quien cree normas moral y característicamente en nuestros hijos, que lo definan en el hombre que será mañana o la mujer que será mañana o viceversa. Entonces, como le mencionábamos hace un rato, la ONU, que es una organización internacional que representa lo que es las Organizaciones Unidas o de las Naciones Unidas, tiene una definición con respecto a lo que es el género. Y la ONU dice así: el género no está determinado por el sexo, macho o hembra, sino que es una categoría social que el individuo construye a su liberación, a su libre elección, y que es considerada un derecho humano en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso dice la ONU. Pero no me voy más lejos. En el periódico El Caribe, institución del 28 de mayo del año 2019, hay una noticia que dice que la ONU registra 112 identidades de género distintas. Esto es increíble, hermano. Esto es increíble. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Esto me hace recordar una entrevista que le hicieron al presidente Putin de Rusia,
donde una feminista, una reportera feminista, él entrevistaba y les decía, porque Putin no está de acuerdo con lo que es esto de la ideología de género, de que tú puedes ser hombre con hombre. Si tú mañana te levantaste y eres una mujer, aunque tengas sexo masculino y quieres ser mujer, tú eres una mujer y tienen que respetarte eso. Entonces, él dice que no está de acuerdo con eso. Entonces, muchos principales líderes, incluso mismos periodistas, lo habían tildado como una persona acérrima y homofóbica. Entonces él dijo que no, que él se mostraba abierto para conversar con esa gente, que él nunca le ha faltado respeto a nadie, pero que lo hicieran entender que es lo que ellos quieren. Entonces yo le decía, ¿cómo usted me explica que si yo puedo tener la libertad de expresión? Yo soy un ser humano y puedo expresarme. Y él le dijo, ok, está bien. Usted me está diciendo a mí que libertad de expresión es que si yo soy un caballo y mañana yo me levanto y me siento que soy un elefante, dejo de ser un caballo porque soy y me siento un elefante. Y no tan solamente que yo me crea que eso es así, sino que usted tiene que estar convencido que porque yo le diga que soy un elefante, usted tiene que creerlo y tiene que aceptarlo. Y si no lo acepta, está equivocado. Y es ahí donde está el problema. Hoy en día condenan, castigan, multan a aquellos que no aceptan esta ideología contraria y antinatural. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Y eso lo venimos viendo desde tiempos antiguos. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto. Hay otra pregunta que se hace. ¿Sodoma es condenada en primer lugar por la homosexualidad o por la falta de hospitalidad? Esta pregunta surge entre los estudiosos que lo mencionamos antes. Entonces, parecen más serios y fundamentados los estudios del prestigioso investigador conocido como Sherwin Bailey, el cual anteriormente lo habíamos mencionado y lo citamos, en los cuales se basa también McNeil, que es el que hablamos el día de ayer. Bailey, incluso él postula que el severo juicio condenatorio de la conducta homosexual, que es constantemente lo que se habla en la tradición cristiana y lo que hemos conocido, lo que hemos abrazado hasta la actualidad, se funda sobre todo en una interpretación errónea de la historia de Sodoma y Gomorra. Incluso él muestra que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue por practicar ninguna práctica homosexual entre varones, sino que consistió precisamente en su orgullosa impiedad, que la llevó a despreciar las sagradas leyes de la hospitalidad para con los extranjeros. Tenga ojo con esto, hermano. Incluso en las dos citas bíblicas que leímos, lo menciona con ímpetu, donde dice, porque está bajo la sombra de mi techo. Está bajo la sombra de mi techo. Lo dice Lot y lo dice el anciano de Jueces 19. ¿Qué representa esto? Los judíos tenían costumbres, tenían principios. Incluso en las tierras judías y en las tierras de esos que circundaban, en el oriente, había incluso costumbre donde si una persona se allegaba a la puerta de tu casa y te pedía un vaso de agua y tú le brindabas un vaso de agua, con ese vaso de agua tú invitabas a esa persona a entrar a tu casa, reposar allí y pasar los días que él considere necesario. ¿Por qué? Porque en ese entonces muchas personas venían de otras tierras y transitaban, lo que pasó en el capítulo 19 de Jueces. Estas personas venían transitando, este hombre vio a estas personas y él le dijo, ¿y ustedes de dónde vienen? La hospitalidad en aquel entonces era un acto común, era un acto y se consideraba una norma, una ley, porque la gente no se transportaba por vehículos. No todo el mundo tenía un buey o un caballo para poder transportarse. Muchas veces esta gente caminaban kilómetros y kilómetros por varios días, reposando bajo sombra y a veces comiendo lo primero que apareciera. Entonces era una norma
de que la persona mostrara hospitalidad ante estos transeúntes, no solamente en el pueblo judío, sino en los pueblos de esos lugares. Entonces, se dice de que estas personas se basan en esta ley. Entonces, en contraste a esto, con la hospitalidad de Abraham y de Lot, los habitantes de Sodoma quisieron conocer a los huéspedes de ese último. Pero aquí hay que aclarar que el término que se utiliza aquí, el término yadá, conocer, no significa de la mayoría de las veces conocimiento carnal. Sin más precisiones podemos encontrar. Por eso aquí podría significar simplemente la intención de saber quiénes eran estos allegados. Estamos entendiendo la idea por dónde van. Y no estamos hablando de un grupo de impíos, de gente que están en el mundo y que quieren contrarrestar. No, estamos hablando de líderes supuestamente cristianos, de organizaciones cristianas respetables, gente con estudios y envergadura y reconocimiento como usted no se imagina, que han tenido mayores de libros y escrituras prominentes de hoy en día. Estamos hablando de gente que detrás de sí hay una cola de miles de personas que lo siguen y lo apoyan. Personas respetables, personas con preparación. Entonces es ahí donde comienza a partir la ignorancia bíblica. Y cuando digo ignorancia bíblica, es cuando nos hacemos ciegos ante la verdad bíblica del Señor. El Señor nos especifica con su palabra que primeramente hay una interpretación bíblica y una exégesis bíblica donde la Biblia misma se enseña a sí misma o se explica a sí misma. Entonces por eso hay un texto bíblico, un verbo que se utiliza mucho en la Biblia. Hay una palabra que se utiliza mucho en la Biblia, una frase, y es que un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Entonces, cuando tú agarras una porción de la palabra para tú utilizarla y tergiversarla y transformarla en lo que tú quieres lograr, pasan este tipo de situaciones. Entonces, aquí hay un punto. Primeramente, hablábamos ayer con relación a esos seres o a esas personas que se allegaron y tuvieron relaciones inmorales y comenzaron a hacer todo lo antinatural. Y vemos como cita tras citas, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se citan unos con otros para hacer analogías, para hacer ideas, para hacer sinónimos en cuanto a acciones, en cuanto a actos. Aquí no se estaba hablando de hospitalidad. En esas citas bíblicas no estaba haciendo referencia a la hospitalidad. Aquí no está haciendo referencia en ningún momento a que era porque habían violentado una ley de hospitalidad. Aquí habla específicamente del pecado inmoral y antinatural que la palabra de Dios está especificando. Entonces tenemos que tener claridad de cada uno de estos puntos, porque a veces hacemos que nuestro entorno contamine el lugar donde nosotros nos desarrollamos, tanto como individuo, tanto como persona vecina, tanto como siervo de Dios, tanto como miembro de una institución laboral, tanto como un miembro de una institución de educación. Entonces nosotros a veces secundamos de manera directa e indirecta en estas acciones. Y tenemos que tener sumo cuidado, porque estas personas son personas preparadas con un exequatur como usted no se imagina. El Espíritu Santo de Dios redarguye los corazones, pero la carne ha llegado hasta el punto tal que ha transformado la idea y el pensamiento del hombre para tergiversar lo que es la idea divina con relación a la palabra de Dios.